para saber exactamente qué está pasando con Israel, con los palestinos, qué hay en el pensamiento israelí, esta masacre que no podemos permitir, los seres humanos no pueden permitir esta masacre. Para saber exactamente qué hay detrás, nos fuimos a la esencia y hoy vamos a tener pues la oportunidad de entrevistar a un rabino que él es vocero de una organización muy importante a nivel mundial que está en Nueva York y que nos va a hablar de muchas cosas y le vamos a preguntar muchas cosas, y esto te va a interesar. Yo creo que es muy importante reflexionar sobre lo que vamos a escuchar aquí. Soy Roberto Lamadrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Han muerto. Todos esos puntos que ves ahí son cadáveres. El Ministerio de Salud gazatí informa que la cifra ya roza los 12.000 asesinados en la franja de Gaza. Han muerto por la lluvia de misiles de Israel desde el 7 de octubre pasado. Ella es una niña de 14 años, habitante de Gaza. Murió cuando un ataque de Israel desde el aire aplastó su casa. 16 de octubre, tan solo ese mismo día, Israel mató a 87 niños. Del 7 de octubre hasta el día de hoy, 14 de noviembre, en más o menos un mes, han sido asesinados 4.609 niños, de toda edad y tamaño, de 3 años de edad, de 11, de 6, de 10 y de todas las formas: aplastados, mutilados, degollados, calcinados, debido a la lluvia de misiles, bombas y balas de Israel. Los adultos muertos en Gaza tienen una cifra cercana: 6.571 adultos. Miles de ellos civiles, empleados, doctores, amas de casa, profesoras. Recordemos qué pasó. El 7 de octubre, milicianos de Hamás penetraron el sur de Israel matando a 1.200 personas y tomando como rehenes a más de 230. Cifra del propio gobierno de Israel. En respuesta y en venganza por los 1.200 muertos israelíes, Israel ha matado 4.609 niños, más aparte 6.571 adultos. En total, casi 12.000 muertos palestinos. Las cifras son tan aterradoras que la matanza de niños que ha hecho Israel en tan solo un mes supera el récord mensual de cualquier guerra sangrienta en las últimas décadas. Las peores guerras en Siria, Afganistán, Yemen, Irak, contra este mes en Gaza. Y estos son los muertos. Los cohetes israelíes han dejado heridos en tan solo este mes a 28.000 personas. En cuanto a la destrucción, el 49% de las viviendas están destruidas. El bombardeo israelí continúa. Las instalaciones médicas en Gaza
están destrozadas. Está con nosotros el rabino David Feldman. Él es una parte muy importante de una organización que es judía y que son ortodoxos, es decir, que cumplen a cabalidad lo que su sagrada liturgia o escritura dice. David Feldman es el vocero de Neturei Karta Internacional o Neturei Karta International, y es una organización fundada en 1930 en Jerusalén para proteger a la comunidad judía, no solo en Israel, sino en el mundo. Y bueno, pues thank you very much, Rabbi David Feldman. It's a great pleasure to be here. Muchas gracias, Rabino David Feldman, por estar aquí. Es un gran placer y bienvenido a nuestro programa. Antes que nada, quisiera preguntarte qué está pasando en Israel, pero antes de eso, me gustaría preguntarte, según tu Sagrada Biblia, según tu ideología y religión, la primera pregunta sería, ¿es posible que lo que estamos observando en Israel, la posibilidad de la destrucción del Estado de Israel, sea que se deba a que se acerca el fin de los tiempos? Para responder esto, hay un verso en la Torá que dice: ¿por qué quebrantáis la palabra del Todopoderoso? No tendrá éxito. Cuando vemos todo lo que está sucediendo en Israel, vemos que no alcanzan ninguna paz. Obviamente es porque, hablando en términos religiosos, se debe a la violación de la voluntad de Dios. Desafortunadamente, todo este concepto del sionismo, todo este Estado de Israel, como lo vemos a día de hoy, desde su inicio, es una verdadera violación del judaísmo en muchas formas. Y ya que es la mayor rebelión contra Dios, no es de extrañar que no alcancen una paz duradera. Desafortunadamente, vemos muchas tragedias, mucha gente, todos los bandos están sufriendo, mucha gente inocente está sufriendo por esta ocupación. Es una catástrofe, es terrible y no debe ser permitida. No debemos permitir que esto continúe. No debemos permitir esto en primer lugar, que sucediera. La segunda pregunta antes de ir al de la cuestión es: los judíos son la luz, dijo Benjamin Netanyahu. ¿Tú qué piensas? ¿Qué quieres decir con la luz? La luz, el pueblo judío es la luz, los judíos son la luz. Ok. El pueblo judío se supone que debe ser la luz de las naciones, personas religiosas, temerosas de Dios. Se supone que debemos ser gente justa, enseñar a los demás cómo actuar. Desafortunadamente, lo que el Estado de Israel está presentando a día de hoy, esta tergiversación del pueblo judío, esta tergiversación de la religión judía, es desafortunadamente no es el orgullo del pueblo judío, es la vergüenza del pueblo judío y la profanación del nombre de Dios. Y debemos llamarlo como es. Okay, well, now
start question. Ahora la pregunta principal, What is really ¿qué happening pasó in realmente en Israel Israel today? And I a día think de hoy? we can divide Creo que this podemos dividir question esta into pregunta what en is dos. happening ¿Qué está before sucediendo? ¿Qué for many sucedió decades antes, hace and muchas what is décadas? happening ¿Y qué today? está It sucediendo a means día that de hoy? if you Quiere want to decir, start si explaining quieres empezar what a is happening explicarnos before qué sucedió decades ago, hace or décadas, after you have to explain us y después tienes why que Hamas explicarnos por qué jamás today hoy took this tomó decision. esta decisión. Please. Por favor. Yes, we can start with what we are seeing today. Podemos empezar por lo que estamos viendo hoy y después podemos ir hacia atrás y hablar de lo que sucedió hace décadas. Lo que está sucediendo a día de hoy, podemos empezar por el día 7 de octubre, cuando Hamas entró en Israel y desafortunadamente vimos un desastre en ambos lados. Mucha gente inocente está enfrentando el peligro o tragedias. Tenemos mucha gente inocente en Gaza, hombres, mujeres y niños que están siendo asesinados en masa. Un genocidio está ocurriendo, está sucediendo. La gente está siendo asesinada en masa, que la gente está siendo desplazada de su tierra, sus casas, sus hogares, edificios enteros están siendo derruidos. No hay asistencia médica, no hay alimento, no hay electricidad. Es un desastre total. Mucha gente judía, gente inocente judía, que no tiene conexión alguna con el Estado de Israel, que no apoya la ocupación y que se opone a esta ocupación, también enfrenta peligro porque por todo lo que está sucediendo. Esto es una catástrofe que ninguno de nosotros comprende, ninguno de nosotros está contento con esta situación y nadie, básicamente, a nadie le gusta esto. Nadie prefiere que suceda esto y que este sea el caso, pero desafortunadamente tenemos que enfrentar la realidad, que todo esto, como dijo el secretario general de las Naciones Unidas el otro día, lo que sucedió el día 7 de octubre no sucedió de la nada. Esto fue un resultado triste de la ocupación en curso de más de 75 años. Ahora, yo no apruebo ningún tipo de violencia. Nadie aprecia la pérdida de vidas de nadie, pero tenemos que enfrentar la realidad para poder trabajar un mejor futuro. Tenemos que darnos cuenta de la causa, del origen de todo lo que estamos siendo testigos ahora, en estas últimas semanas y durante décadas, que esto se debe a esta ocupación injusta e ilegal, que además es una violación del judaísmo. Pero tenemos que entender que todo esto está mal y todo esto está causando muerte y destrucción a mucha gente. Ravi, yes, of course I understand, but I don't understand, sí, por supuesto entiendo, pero no entiendo porque me gustaría que explicaras a nuestra audiencia, a nuestro público, porque tú eres tú y no eres solo tú, sino que eres un rabino y eres ortodoxo y sigues tu ley y tus palabras sagradas. ¿Cómo es posible que no estés apoyando a Israel? ¿Cómo es posible que no apoyes Israel? No apoyas el establecimiento del Estado de Israel. Pareciera como si fueras un palestino. Suena como si escuchara a un palestino que está diciendo Israel debe extinguirse. ¿Cómo es posible? ¿Puedes explicarnos esto? Sí, muy importante. Primero de todo, debo
hacer una introducción diciendo, sí, entiendo de dónde vienes, lo que piensa la gente, que si eres judío, entonces tienes que apoyar el Estado de Israel. Y esto se construye en esta noción de que el Estado de Israel es un concepto judío. Y algunas personas piensan, como tú bien has mencionado, que si somos judíos religiosos y si soy un rabino, entonces ciertamente se supone que debo apoyar este nacionalismo judío, este Estado judío. Pero todo esto es erróneo. Con todo el respeto, todo esto es erróneo. Debemos recordar que hay una gran diferencia entre el judaísmo y el sionismo. El judaísmo es una religión. Soy una persona judía religiosa. Soy un rabino judío. Todo lo que me hace judío es la creencia en Dios y la práctica de sus mandamientos. Es la religión que me define como judío. No tiene nada que ver con el nacionalismo, no tiene nada que ver con la política. Esto es lo que fue el judaísmo por miles de años. Ahora, el movimiento del sionismo, que vino a presentar un nacionalismo para la gente judía, para presentar, para traer una patria para el pueblo judío, esto no es un concepto judío, esto es una nueva filosofía que nunca fue aceptada por los judíos por miles de años. Esto fue fundado hace solo 100 años, cuando gente de descendencia judía ya no tenía la voluntad de seguir la tradición judía de sus abuelos. Ya no querían aceptar este concepto religioso tan básico que es una de las bases de nuestra creencia. Es el concepto del exilio judío. Creemos que el pueblo judío fue puesto en el exilio por Dios, es decir, un decreto divino que se supone que debemos aceptar y no combatir este decreto divino por medio de cualquier medio físico. Esto es judaísmo básico, que todos los judíos aceptaron a través de todas las generaciones. Además de esto, matar y robar y oprimir un pueblo entero, cometer todos estos crímenes contra los pueblos palestinos, no solo durante semanas, no solo durante años, pero ya por décadas, cerca de un siglo. Esto no solo es una violación de la ley internacional, del derecho internacional. Esto es una verdadera violación del judaísmo. Ahora, el Estado de Israel no es un concepto judío para nada. La única conexión que el sionismo o el Estado de Israel tiene con el pueblo judío es solo que algunas personas de descendencia judía han decidido crear un Estado de Israel y continuarlo, pero no tiene nada que ver con la religión judía y no tiene conexión con la gente judía en su totalidad. Tenemos masas de judíos en el mundo, incluido en la Palestina ocupada a día de hoy, que no solo están en desacuerdo con el Estado de Israel, sino que públicamente se oponen a él. La religión judía, la Sagrada Torá, en ninguna forma aprueba la existencia del Estado de Israel o ninguna de sus acciones criminales que están siendo realizadas contra el pueblo palestino. Tristemente, tenemos algunas personas de descendencia judía que fundaron este movimiento, que hoy controlan este movimiento y que hoy hacen todo lo posible para confundir a las masas y hacer que la gente piense y crea que todos los judíos apoyan a Israel, o si la religión judía justifica la existencia del Estado, o si la religión judía justifica la existencia del Estado o todas sus acciones. Ahora, ¿por qué está esta propaganda tratando de confundir a las masas? Porque quieren que creas
que las masas crean que todos los judíos los apoyan. Ahora, si tú criticas a Israel, entonces automáticamente estás criticando a todos los judíos. Si criticas el nacionalismo judío, entonces criticas la religión judía. Nadie quiere hacer eso, nadie quiere ser un antisemita, pero tenemos que entender que el antisionismo no es para nada antisemitismo. Esto no tiene nada que ver con el pueblo judío. Si tenemos a gente que está molesta, frustrada, perturbada por todos los crímenes cometidos por Israel y adolorida por los crímenes cometidos por Israel, eso no significa que esta gente es antijudía. Me he reunido con mucha gente de las comunidades palestinas, líderes religiosos, líderes políticos, gente común, todo tipo de gente, y todos dicen no tenemos nada contra el pueblo judío, contra los judíos. Y resulta que la historia da fe de que los judíos vivían en Palestina en paz, sin ninguna policía que los vigilara. Eran, de hecho, esos palestinos musulmanes o cristianos que protegían a los judíos. Los judíos vivían en respeto y seguridad. Es esta ocupación de Palestina la que desafortunadamente llegó actualmente antes de 1948, antes de la creación del Estado de Israel, y desafortunadamente destruyó esa paz que existía en la región. Ahora, para poder ver esta amplia imagen en la perspectiva correcta, tenemos que recordar la diferencia entre el judaísmo y el sionismo. El judaísmo es una religión y el sionismo es un movimiento político que no tiene nada que ver entre ellos. La persona judía es la que practica el judaísmo creyendo en Dios, básicamente practicando la religión judía, versus la persona sionista, que es la que apoya el Estado de Israel y sus acciones. Debemos de recordar que el Estado de Israel no representa a todos los judíos y ciertamente no representa a la religión judía. Desafortunadamente, a día de hoy encuentras un movimiento secular de líderes, los líderes de este movimiento secular, que por elección eligen no seguir el judaísmo y hacen un mal uso de esa misma religión que decidieron no seguir, hacen un mal uso de esa religión para justificar crímenes que están prohibidos en esa misma religión. Esto es hipocresía, pero desafortunadamente esto es confuso para mucha gente, pero debemos saber mejor que eso. If Netanyahu were watching you, he would say si Netanyahu te estuviera viendo, diría que estás mal, porque Netanyahu, por ejemplo, diría, ¿no crees que el pueblo judío tiene el derecho de tener su propio territorio? ¿Y dónde crees que el pueblo judío debería de establecer su territorio sagrado? Right. No, I totally disagree with Netanyahu. No, estoy en desacuerdo total con Netanyahu. No, los judíos no deben tener un país. Esto es lo que enseña el judaísmo básico. Ahora, Netanyahu no es una persona religiosa, primero que nada. Para empezar, Netanyahu no debería mencionar nada sagrado o nada religioso, ya que él no sigue el judaísmo y no tiene derecho de hablar en nombre de la religión judía. Eso para empezar. Ahora, los judíos no tienen derecho, y esto es el fundamento básico del judaísmo. Puedes tomarlo o dejarlo, esto es lo que el judaísmo es. Los judíos se supone que no deben tener su propio país, y aun cuando uno no entienda exactamente lo que el judaísmo enseña, o en el caso de que no esté al tanto de las bases de la creencia judía, aún así un pueblo nunca debe elegir crear un estado para sí mismos, oprimiendo un pueblo entero y cometiendo tantos crímenes que no solo es criminal e injusto para esa gente afectada, sino que también es peligroso para la gente que lo está perpetrando, tal como estamos viendo ya por décadas. Lo que está sucediendo hoy en Palestina no es solo criminal, no es solo injusto para la gente palestina, esto está causando mucho peligro también para los judíos. Netanyahu, con su gobierno extremo, nosotros nos oponemos a cualquier gobierno israelí, ya sea
sea extremo o moderado, pero resulta ser que este gobierno extremista de Netanyahu no solo está causando muchos crímenes bajo el derecho internacional y la ley judía tan desastrosos y erróneos y dolorosos, sino que está causando mucho odio hacia los judíos y mucho peligro hacia los judíos también. Netanyahu no está aportando seguridad ni protección para los judíos y tampoco el Estado de Israel. Esto es un movimiento que está aquí para apoyar un nacionalismo, un movimiento nacionalista que barre a cualquiera que se ponga en su camino, ya sea que sufran los palestinos musulmanes, los judíos, a causa de este nacionalismo que está en contra del judaísmo y es peligroso para todos. La gente que os ha criticado, gente que ha criticado tu organización, ha dicho que no crees, no apoyas el Estado de Israel porque crees que si se establece el Estado de Israel en cualquier parte del mundo, entonces se acabará el mundo. ¿Qué opinas de esto? No, we don't say that if the Jewish people No, nosotros no decimos que si el pueblo judío establece un Estado, entonces el mundo se acabará. Nunca dijimos eso. Lo que estamos diciendo es que si los judíos forman su propio Estado, es una violación del judaísmo. Está mal según el judaísmo. Y en nuestro caso, donde está afectando a los palestinos y está causando tanta destrucción y muerte y está destruyendo una parte del mundo. Permítame entender por qué es erróneo, por qué está mal que los judíos tengan un pequeño país o un pequeño territorio. ¿Por qué? Explicaré esto haciendo una pequeña introducción más clara. Cuando digo que los judíos se les prohíbe tener su propio Estado, se nos prohíbe tener nuestro propio Estado incluso sin que se involucre ningún crimen en ello, incluso si fuera algo pacífico, incluso sin afectar a los palestinos, incluso si este fuera el caso en un territorio sin gente, incluso si fuera en total paz con todos. Según el judaísmo, lo que te estoy presentando no es mi opinión. Esto es un fundamento del judaísmo, lo que todos los judíos creen y han creído por miles de años. Hay un concepto del exilio judío, tal como empecé diciendo al principio, según el cual creemos en el exilio de los judíos. Es un concepto religioso, es un decreto divino que Dios decidió que así fuera, y los judíos se les prohíbe terminar este exilio por cualquier medio físico. Nosotros estamos esperando para el futuro definitivo, la redención final, en la que Dios mismo enviará su mensajero y terminará no solo el exilio de los judíos, sino que terminará con el sufrimiento humano y reunirá a todos los pueblos y servirán a Dios en paz. Decimos en nuestras oraciones que en el fin de los días, cuando Dios brinde la redención al mundo, toda la humanidad se reunirá y formará un vínculo para servir a Dios en armonía y paz. Hasta que suceda ese futuro espiritual a través de Dios, nosotros, el pueblo judío, tenemos prohibido terminar este exilio judío por cualquier medio físico. Se nos prohíbe crear un nacionalismo para nosotros mismos. Se nos prohíbe luchar contra cualquier nación y se nos prohíbe ir en una migración masiva hacia la tierra sagrada. Estos son los básicos del judaísmo y esto es sin que haya involucrado ningún crimen. Cuando esto sucede en Palestina, añadiéndole tantos crímenes y tanto derramamiento de sangre y desastre, es añadir tantos crímenes a lo que estamos viendo. Let's talk about just this genocide and crimes. I don't know if you know. Bueno, hablemos de esto, del genocidio y los crímenes. No sé si sepas, pero nuestro canal, primero en la televisión y después ahora somos independientes totalmente, y tenemos muchos seguidores, millones de personas, y hemos sido censurados por YouTube
y el Big Tech. pointed out ¿Por qué? Porque hemos the crimes of denunciado Israel and y hemos señalado los Twitter, crímenes de YouTube, Israel Facebook. They say, no, you y cannot talk Twitter, about this. YouTube, And what happened? They destroy our Facebook channel nos and we dicen, are censored. no, This no is puedes really, hablar de really bad esto. because it's a ¿Y qué really pasó? attack Destruyeron against nuestro freedom. canal y estamos But, censurados y esto está muy mal let's talk porque about genocide and crimes. es First realmente question, un ataque contra la libertad. why Pero you think, hablemos del genocidio y los government of crímenes. Israel La primera pregunta, is, ¿por qué crees que Israel, systematic, el killing gobierno de Palestinian Israel, people, está not today, matando from many years sistemáticamente ago? al pueblo Why? palestino? It's because it's a No solo cleaning, hoy, sino ethnic por cleaning. muchos años. It's ¿Por qué? because a political, Es only porque se trata political de una limpieza étnica, movement. Is, es porque or es un there is asunto something solo more, político, like hay in the field of o es que hay algo spiritual things. For más, example, I don't como know, en but el terreno de lo satanic, espiritual, por ejemplo, no sé, pero algo thoughts that they satánico, have to really kill, pensamientos because que I cannot tengan, understand, for que example, deben matar. 2014, Realmente porque no puedo entender, 50 por days, ejemplo, en 2014, en la guerra de 50 días, again, Netanyahu firing nuevamente many missiles and lanzó rockets muchos and misiles Gaza y se Strip was destroyed. destruyó la franja de There is Gaza. another ¿Acaso kind este of genocidio goal y estos for crímenes this persiguen genocide and otro crimes? tipo de objetivo? Well, exactly what the goals are and Bueno, exactly what all exactamente cuáles son los excuses are. objetivos y I'm not exactamente cuáles son las all these excusas. details. They have any excuse that they do it for security No for sé the people. exactamente estos All these detalles. excuses Ellos are tienen unacceptable la excusa de because que we lo all hacen know por la that all seguridad what de we la are facing gente. Todas estas is excusas son because inaceptables of porque the sabemos occupation todos que of todo lo que Palestine. estamos enfrentando All se what's debe taking a la place is ocupación de wrong from the Palestina. very Todo beginning. lo que está sucediendo está Now, mal desde el principio. Can you repeat the last sentences because ¿Puedes we repetir couldn't la última understand, we frase couldn't porque no te hear escuchamos? you. Right, right. The state of Israel is not a safety and security for the Jewish people. When they claim what they are doing is for self-defense, El Estado de Israel this no is totally significa paz wrong y and not seguridad para el acceptable pueblo judío. because the Jewish people live Cuando in ellos peace. alegan que lo The que están reason haciendo why es por Israel needs defensa defense propia now is es because totalmente of all what erróneo they y no have done aceptable in the porque los past judíos vivían en century. paz. In La all this razón por la que hatred Israel they have necesita ahora generated towards the defenderse Jewish people se from debe the a todo lo que han Palestinians hecho or en el from other pasado, Muslims, en el último from siglo. other Arab Todo states. este odio que han generado hacia los In judíos, order, desde in los order to get palestinos security hasta for the otros Jewish people, musulmanes y otros we have to estados stop what árabes, is para taking place. poder traer In seguridad order a to be los just and judíos, to stop debemos these detener crimes lo que está committed to the sucediendo. Para Palestinian ser people, we have to justos y detener stop estos all what is crímenes going que on. están By siendo cometidos hacia continuing los palestinos, these debemos crimes, detener todo lo que by está sucediendo. Al by continuar con estos expanding these crímenes, crimes, al so much expandir more estos tragedies is being done to crímenes, the Palestinian muchas people, and tragedias so se much more están hatred cometiendo hacia el and pueblo danger palestino y is mucho placed más onto the odio y Jewish people. peligro se Now, está this is not dirigiendo a hacia los defense. judíos. This is an Esto no es una endangering defensa, of es everyone. poner en peligro a todos. You saw that we were talking and all Ya of a viste sudden que estábamos maybe hablando y de pronto the quizás algorithm el took us algoritmo observó and algo you y disappear on desapareciste. Yes, we had issues with Sí, social media tuvimos temas twice. In two con las redes incidents, our sociales dos account veces, was en closed dos down, ocasiones and nos not cerraron nuestra because we cuenta y no incited any porque violence, incitamos not ninguna because we violencia, ni condoned any violence, not porque because we had aprobamos anything to do ningún with tipo de terrorism or violencia, ni porque whatsoever. tenemos nada que We ver con el terrorismo, ni basically nada. expressed our Básicamente views, nosotros the views of our expresamos religion, nuestros puntos de vista de nuestra and the religión beliefs y of las masses of Jewish creencias people. de And masas some de people judíos. Y a dislike algunas it. personas no les gusta. Tell me something. How it works? The Dime algo. establishment of ¿Cómo the state of funciona Israel. How it el works? establecimiento What del Estado de is Israel? for? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el objetivo de Israel? Detener a los árabes, controlar Oriente Medio,
ser una contención, observar. Well, I cannot say No puedo decir exactly what they have in exactamente qué mind. tienen en But mente, pero officially, what is oficialmente the en case el of caso the del Zionist movimiento movement is they are sionista here es que están to aquí deliver to the para Jewish people a proporcionar national al homeland, pueblo judío a una homeland for the tierra Jewish people, nacional, on the una patria account para el of pueblo others, judío, on the costa account of the de los indigenous demás, population a of Palestine. costa de la And this población is wrong. indígena de This is wrong, Palestina, as y I esto said before. This is está wrong mal. according Está to mal, the como Jewish dije religion. antes, This is según wrong la religión judía. Es all erróneo. these crimes Mientras are todos being estos crímenes están siendo committed to other people. cometidos hacia otra But these gente, crimes are not only a estos violation crímenes of que no international solo law, this is a son una violation of violación del Judaism. derecho internacional, Now, sino una violación del all of propio this is wrong. judaísmo. Whether they Todo have more esto in-depth está mal, ya sea que goals tengan with objetivos their más state, profundos it doesn't make a con su difference to me because Estado. A mí no, it's bad enough personalmente as it is no me now. hace ninguna diferencia porque ya es suficientemente malo actualmente. 2 questions more. I'm sorry for taking your Sure, time, but that's fine. Dos preguntas más, perdón por tomarte tu being tiempo. clear, what is Siendo claros, the best ¿cuál solution sería now? la mejor solución ahora? The best solution now is very simple. La mejor Not solución continuing es no continuar la destrucción mass masiva, no destruction, not continuar los continuing asesinatos, killing, no not continuar continuing feeding alimentando la desconfianza mistrust y el and odio. hatred. La The solución ahora solution es now is darnos to cuenta, realize, to recordar remember el past pasado, la history, historia, y and entender understand que la causa, that la the raíz root de todo lo cause que of estamos viendo all hoy en what we are Palestina seeing ya today in durante Palestine, what décadas we are seeing already es for y se decades, is debe a because esta of ilegal, this brutal, brutal, injusta y illegal, antijudía ocupación de unjust, and Palestina. Y anti-Jewish si occupation esta of es la Palestine. causa, raíz del And problema, if this is the entonces root para cause of the obtener problem, una then in solución para order to un get mejor a futuro, solution and a simplemente better tenemos future, que we simply detener have to esta stop causa al problema. this Debemos cause to the detener esta problem. We have to ocupación stop this enteramente. Todo occupation el in its mundo habla ahora entirety. de un Everybody cese al speaks now fuego. about a Ciertamente ceasefire. necesitamos un cese al Certainly we fuego. need a Ciertamente ceasefire. Definitely we need a necesitamos ceasefire. este People cese al are fuego. terribly, La gente ridiculously está sufriendo suffering. We need a terriblemente y ceasefire. But the absurdamente. ceasefire is Necesitamos un way cese al not fuego. enough. Pero el cese al fuego no es suficiente This para nada. occupation in Esta its entirety ocupación has en to su stop. totalidad The debe siege on Gaza detenerse. has El to asedio a stop. Gaza We debe have to parar. Debemos de return all regresar rights todos los to the indigenous derechos a la Palestinian población population. indígena We have to palestina. Debemos allow all permitir que refugees to todos return los home. refugiados And we regresen have a to sus leave this up to hogares the y indigenous debemos population to dejar choose que their own la government. población It's not indígena us as Jewish elija people to su dictate, propio and gobierno. it's not you to dictate, it's No not any debemos country to dictate. nosotros como pueblo judío dictar ni decidir, ni tú, We ni have to ningún leave otro this país. to the Debemos people dejar of the este land, to the asunto a la indigenous gente de population. su And mind propio you, territorio, a some la of those are gente Jews. There are many, indígena, y many incluso Palestinian algunos de Jews ellos who son lived in judíos. Palestine for Hay generations who muchos still judíos consider palestinos themselves que vivían as en Palestinian Palestina Jews. durante Some of them still live generaciones in y que occupied aún se Palestine. consideran a Some sí of them mismos consider como themselves to be judíos refugees. palestinos. Algunos de ellos aún viven en la Palestina ocupada. Algunos de ellos se consideran a sí world. mismos como refugiados en el And mundo. in Y other en words, otras this palabras, esta occupation has to stop in ocupación its entirety. debe We hope to detenerse God en and su we pray totalidad. that this Esperamos stops y peacefully rezamos a with Dios no more para suffering of que anyone. esto se Because we had detenga so de forma much pacífica, suffering sin so far. más We hope that sufrimiento nobody para nadie, suffers porque more. ya hemos And that tenido this mucho ends sufrimiento peaceful. hasta ahora. Esperamos que nadie siga sufriendo y que esto termine pacíficamente. Y entonces podemos And then we esperar can que hope to esa see paz that beautiful peace hermosa that que did exist existía en in Palestine. Palestina, We can hope to podemos see esperar that verla once una again. vez más. Hate and anger are increasing around the world because of the following. El odio y el enojo está aumentando alrededor del mundo por lo que está sucediendo. La gente se pregunta cómo es posible que tenemos un superpoder, el poder de Estados Unidos. ¿Cómo es posible que el poder de Estados Unidos puede detener a Netanyahu, pero no quieren detenerlo? ¿Cómo es posible? Some people don't want to Algunos stop no Netanyahu. quieren detener a Many Netanyahu, people mucha would like to stop gente him. le gustaría I detenerlo. don't No find creo my que capacity tenga to yo stop la him. capacidad de Many detenerlo. large Muchas communities don't comunidades believe that they're going to grandes no stop him. creen que vayan a detenerlo. It's not in my No choice está to en stop mis him. manos What I can detenerlo. Lo I que can sí puedo educate hacer the masses puedo to educar a las realize masas how para wrong all que of this se den is. cuenta And we all de lo together erróneo y have lo to stop malo this. que es todo esto. Y todos juntos debemos detener esto. Why people
¿Por qué los que that realmente they tienen really poder, have power, politicians los in políticos US, en they Estados don't want to Unidos, no stop quieren Netanyahu? detener a Why? Netanyahu? ¿Por qué? I'm not speaking for all those politicians. Many of those politicians Bueno, no it's hablo the por money and the todos esos power that they políticos. are working Muchos de esos for. políticos es el I'm not a dinero y el politician, poder and I para cannot el que speak for the trabajan. No soy politicians. un político y no puedo I hablar disagree with por los many of them, políticos. and Estoy en certainly desacuerdo con muchos de with their ellos blind y support to the state ciertamente of Israel. estoy en desacuerdo con su apoyo ciego al Estado This de has to Israel. stop. De nuevo, This has to stop. We all esto have to do our debe best to stop detenerse. this, because Todos tenemos que hacer lo this is mejor a que podamos violation of para detener Judaism. esto, porque This is esto an es una offense of violación del judaísmo, es una ofensa a la and this is humanidad a y es desecration of una God. profanación del nombre de Dios. Let me ask this. I would like to Déjame see preguntarte someone esto. who Me gustaría ver a could alguien really que say, realmente pudiera stop decir, detente Netanyahu, stop Netanyahu, government of Israel, detente stop gobierno de crimes. Israel, detén Why do estos you think crímenes. that ¿Por qué crees que China China or o Russia, Rusia, that another que son superpowers, otros they cannot do superpoderes, no anything? It's pueden because hacer nada? Se Israel, the debe a que government, el gobierno de the Israel y Zionists los are so sionistas really, son really, really tan powerful? Or what poderosos? happened? ¿O qué pasa? Well, they are powerful. Bueno, We all know son they're poderosos, powerful. todos We all know sabemos they que have an son influence. poderosos y tienen una influencia. No I'm estoy not sitting in sentado the en el Chinese Parlamento chino para parliament saber exactamente to qué es know lo que está exactly what's going sucediendo, on. pero lo que sí But sé what I es do que know lo que is está that what is sucediendo es happening terrible, lo que está is sucediendo es terrible. What terrible. is going on is Debe terrible. It detenerse. has to stop. ¿Y por And qué why cada each individual individuo no hace doesn't exactamente do lo que exactly whether they can or pueden they hacer find themselves o they cannot? encuentran que no pueden I hacer don't know. nada? No sé a qué se deba. Sorry for the question. Someone could say, Roberto, I am Perdón por la Roberto, pregunta. Alguien podría maybe decir, this Roberto, guy, yo soy you, Roberto, could quizás be este on tipo, cover, tú, podría estar person encubierto who y really ser una is persona Palestinian que or is, realmente es but maybe he's palestino, not Jewish. quizás no es How we judío. can ¿Cómo podemos entender que understand that tú you eres are realmente really Jewish judío and y you que really tú follow realmente sigues the la Torah, Torá o la Holy Biblia Bible? sagrada? There's nothing I can show you virtually over No hay our nada que pueda connection. enseñarte I will invite you to virtualmente our en esta homes. I conexión, invite you to pero te our invito a synagogues. I nuestros invite you to my hogares, os communities. I'm invito not a an nuestras individual. sinagogas, I'm not os one invito a person. I'm mis representing comunidades. No masses of soy una Jewish persona, people. no If soy you come, un you individuo, visit New estoy York, representando you a would find masas de masses of judíos. Jewish Si people ustedes that are vienen y not visitan Zionists. You Nueva would find York, encontrarán communities a with tens masas of de thousands of judíos families. que no son sionistas. Encontrarán comunidades con decenas de miles de familias, con decenas o cientos de instituciones y sinagogas sin ninguna bandera israelí, nada de apoyo a Israel. Nos oponemos abiertamente al Estado de Israel desde el principio a fin y esto no es nada nuevo. Algunas personas en la otra parte del mundo no han tenido la oportunidad de vernos y conocernos para ver exactamente qué es lo que sucede y puede que duden de esta existencia, pero estamos aquí, no estamos aquí hoy, hemos estado aquí desde el principio del sionismo y mucho antes de 1948. Originalmente en Jerusalén, en la Tierra Sagrada, en Europa, donde la principal concentración de judíos y del judaísmo se encontraba, y hoy en muchos países como en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y la Palestina ocupada por Israel a día de hoy. David, you promise that maybe one day we appear in New York. David, nos has prometido que si un día aparecemos en Nueva York, podamos un día hacerte una entrevista o verte. Podría ser muy, muy bueno y sería nuestro placer. We'll be excited to host you. Estaremos muy emocionados de acogerte. For the journalism, Cuando los periodistas, cuando ellos hablan de Hamas y dicen que son terroristas, creo que deben decir que el gobierno de Israel también son terroristas. ¿O cómo podemos entender esta identificación? Certainly we have to blame the state of Israel that they are terrorists.
Certainly what they are doing is not Ciertamente enough. debemos culpar al Estado de Israel de que son terroristas. Ciertamente lo que están haciendo no solo ahora, sino desde el principio, ellos crearon el Estado de Israel con mucho terrorismo. Debemos culpar al Estado de Israel y señalar al movimiento sionista por haber destruido tanto del pueblo palestino y del pueblo judío. Y consideramos al Estado de Israel responsable de todo lo que estamos viendo hoy en Palestina. Thank you very much, Rabbi David Feldman. Thank you for joining us. Muchas gracias, Rabino David Feldman. Muchas gracias por unirte a nosotros. Me gustaría que dijeras algo, un mensaje especial para los cristianos, católicos, los musulmanes, judíos, ateos. Por favor, danos un mensaje. Our message to Jewish people is Nuestro mensaje hacia el pueblo judío sería que deben informarse más y deben conocer más sobre las enseñanzas básicas del judaísmo y en lo que creían sus ancestros por miles de años. Y desafortunadamente esa religión ha sido olvidada en una gran escala a día de hoy y no debería ser así. Para la gente en general en el mundo, cristianos o no, solo podemos decir, por favor, infórmense y entiendan que el Estado de Israel no representa al pueblo judío y esta no es la imagen verdadera de la religión judía o de los judíos. A los musulmanes o a los palestinos les decimos, por favor, dense cuenta de que no tenemos ninguna conexión, no apoyamos al Estado criminal de Israel. Al contrario, masas de judíos en todo el mundo, incluido en la ocupada Palestina, no solo están en desacuerdo con el Estado de Israel, sino que condenan públicamente y se oponen a él. ¿Y crees que igual que hay gente como tú y hay gente como Netanyahu en el mundo occidental, en el mundo islámico podría ser igual? Hay gente que podría, bajo la cubierta de ser realmente musulmanes, realmente no quieran seguir el Islam y causar desastre y caos. ¿Es posible que exista esta dualidad que nos dices que sucede en el mundo judío, pero podría ser así en el mundo musulmán? Lo que estoy diciendo, yo soy una persona judía y te estoy diciendo lo que está sucediendo entre los judíos y la representación de la religión judía. Sí, algunas personas en el mundo musulmán alegan que algo similar está sucediendo en el mundo musulmán, pero esto es básicamente depende de los musulmanes definir esto exactamente. Finalmente, lo que me gustaría decir es que aprecio mucho su trabajo y que me tengan en su programa. Para lo que estamos aquí, lo que queremos hacer es ayudar a las masas de la gente a vencer la propaganda sionista y que la gente entienda y se informe un poco más sobre lo que la propaganda sionista elige mostrarles. Con mucho gusto aceptaríamos cualquier invitación para venir a cualquier parte del mundo. Nos encantaría venir a su país, a cualquier comunidad, hablar en cualquier conferencia sobre este tema y de nuevo educar y ayudar a la gente a entender un poco más de qué está detrás de todo esto y vencer tanta mala información y propaganda. David, thank you. David, gracias, muchas gracias. De nada, gracias.